Damos gracias a Dios una vez más. Podemos estar nuevamente escuchando su palabra. Podemos gozarnos en su presencia. Tenemos un sostén poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Isaías, en el capítulo 42. Y vamos a leer los primeros tres versos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Que el Señor bendiga la porción de su santa palabra. Bueno, hasta aquí hemos visto al siervo de Dios en Israel. Hemos visto también al siervo de Dios en Ciro. Y hemos visto algunos instrumentos que Dios ha utilizado en algún momento de la historia para tratar con el pueblo de Israel. Pero este capítulo tiene un tema tan precioso como vemos. El tema principal de este capítulo es el siervo de Jehová. Esto va a ser realmente el tema que vamos a encontrar en estos versículos. Vamos a ver realmente aquel Mesías que pronto ha de venir. Y también vamos a ver aquel que ya vino, y fue rechazado por causa de no venir realmente con una gran gloria, con una gran pompa como el mundo quería. Por eso vamos a ver que en este capítulo van a estar presentes los dos advenimientos del Señor Jesucristo. En este capítulo vamos a ver los dos advenimientos, las dos venidas del Señor Jesucristo. La primera en humillación, pero también vamos a ver al siervo de Jehová en su segunda venida en gloria. Y es muy hermoso cómo le presenta el siervo de Jehová. Hasta ahora típicamente presentó, como hemos dicho, a Israel, presentó a Ciro también. Pero aquí en este siervo, el Espíritu Santo presenta a uno más grande. Hasta el día de hoy Israel tiene simpatía por Ciro. A Ciro, aún siendo un rey persa, Israel le llama el libertador. Fue el que dio libertad a los judíos para volver. Como hemos dicho, luego de los 70 años de cautividad en Babilonia, él fue el que dio la libertad para volver a Jerusalén, a reedificarla. Pero aquí encontramos a uno más grande. Encontramos a uno más grande que Abraham. Ese fue el padre de la fe. La fe obedece. Realmente fue un siervo de Dios. Encontramos a uno más grande que Moisés. Moisés fue obediente en toda la casa de Dios, pero como un siervo, fue obediente. Pero aquí vamos a encontrar al Hijo. Vamos a encontrar una obediencia superior, porque vamos a encontrar al Hijo de Dios, aquel que fue hecho más sublime que los cielos, aquel que estaba en el seno del Padre, aquel que dejó su majestad para poder
venir a hacerse siervo de Dios, un siervo rendido más que cualquier otro. Por eso vemos que Dios le presenta de esta forma, dice, he aquí, dice, qué manera de presentarle. He aquí, dice, aquí mirad, dice, pongan su vista aquí está mi hijo, mi siervo. Y la versión más antigua, comparando algunas versiones, encontramos que en este capítulo 42 de Isaías es el único lugar donde encontramos la palabra siervo con mayúscula. Encontramos la palabra siervo con mayúscula, mostrándonos que este siervo es un siervo especial, dándole una especial importancia, porque este es Cristo mismo, el Hijo de Dios. Cuando vamos a ver, habíamos visto cómo a él le agradó llevar el título de pastor, y realmente también él vino para usar el título de siervo. A él le agradó también. Parece todo contrario a razonamiento humano, a razonamiento terrenal, que Dios descienda desde lo alto para tomar el título de siervo. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, vamos a leer desde el verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Así es lo normal entre las naciones. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. No vino para ser servido, sino para servir, y servir hasta dar su vida en rescate por muchos. Así vemos nuestro ejemplo máximo. Por eso vemos que Dios aquí le presenta, he aquí, es como que Dios está llamando la atención de todos para que presten atención a este siervo. Este iba a ser uno que no iba a fracasar. Este iba a ser uno que iba a hacer toda la voluntad de su Padre. Fue tal la confianza de Dios en su Hijo que aquí le presenta. He aquí, dice, aquí pueden mirarle, pueden contemplarle, porque este no va a fracasar. Dios apoyó todos sus propósitos en Cristo. Por eso vemos que Él le presenta así. Él vino realmente como el siervo de Jehová. Él vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Muchos hombres en la antigüedad fueron siervos de Dios y se comportaron bien, pero aquí encontramos al único siervo perfecto. Este es el único siervo perfecto, el único que realmente nunca buscó su gloria, su voluntad. Los otros solo fueron figuras. Pero Jesús llega a ser hermano
nuestro ejemplo máximo de un siervo obediente por amor. Pero como vemos, no solamente es el siervo de Jehová, no solamente, hermano, es nuestro ejemplo como siervo, sino que Él mismo llegó a ser nuestro siervo. Él vino a servirnos, Él vino a servir a la humanidad, Él vino a rescatar, y para eso tenía que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él llegó a ser siervo de su creación. Hasta allí Él descendió. Él nos sirvió. Él nos sirvió. Y aún hasta el día de hoy Él sigue sirviéndonos desde una esfera más elevada y perfecta. Hasta el día de hoy el Señor sigue realmente llevando su servicio. Podemos leer en Romanos capítulo 8, en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede a nuestro favor. Hasta allí sigue su servicio. Él sigue ministrando, así como hacía el sumo sacerdote. En la antigüedad entraba una vez por año y servía. Y mientras este sumo sacerdote servía, el pueblo tenía que quedarse quieto. Porque había otro que estaba trabajando, había otro que estaba intercediendo delante de Dios por sus pecados. Estaba llevando a cabo la expiación. Ese día era el gran día de la expiación. El Señor llevó a cabo su obra. El Señor llevó a cabo su obra. Él terminó, Él consumó la obra, una obra perfecta. Pero ahora también Él está en los cielos, intercediendo. En base de esa misma obra, Él se presenta constantemente a Dios. Porque tenemos un enemigo que nos acusa constantemente. Él sigue sirviéndonos. Dice en Hebreos capítulo 9, en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así Él se presentó, intercede en base de su misma justicia, sobre la base de lo que Él es. Y nos acusa, pero tenemos el mejor abogado, defensor. Él nos ha hecho justos. Él nos ha justificado, porque nos ha dado, nos ha rodeado, nos ha cubierto de su misma justicia. Y Él se presenta delante de Dios en representación nuestra constantemente. Si esa comunión entre el Padre y el Hijo pudiera ser quebrada, sería la única forma, hermano, en que nosotros corramos peligro de llegar a tener alguna condenación o de perder algún mérito que no son nuestros. No podemos perder ningún mérito delante de Dios, porque constantemente nuestra aceptación depende de la persona de Jesucristo, que constantemente se alza como olor grato, olor gratísimo delante de su Padre. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar a entender esta verdad para poder gozarla constantemente. Eso es algo que nosotros muchas veces no entendemos. El siervo perfecto, mi escogido. El escogido, otra vez,
antes de la fundación del mundo. Dios escogió, el Santo Consejo se reunió, y el Hijo fue el escogido para venir a tomar forma de hombre y venir a morir en una cruz. Él fue el escogido. Y dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Este fue realmente el siervo perfecto, el que trajo contentamiento, el que trajo total satisfacción a Dios, hermano. Este le trajo total y plena satisfacción al corazón de Dios. Como hemos dicho, hubo muchos hombres que satisfacieron a Dios, pero aquí vemos al Hijo. Aquí vemos al Hijo. En lo natural, como padre, podemos recibir mucha atención de muchos seres queridos, pero no hay más cosa tan hermosa que un hijo sirva a su padre, como el hijo sirve a su padre, con ese amor, con esa ternura, con ese cariño especial. Así en lo natural nomás vemos. Bueno, Cristo vino para servir a su Padre, dejando todo lo que realmente le daba gloria y le daba honor. Ángeles le alababan constantemente en los cielos. Y vino aquí donde su misma criatura, que es como la hierba, que hoy está y mañana perece, le persiguió y le mató. Por eso se encareció más este servicio, porque fue el Hijo. Y vemos muchas veces que la palabra registra que el Padre no pudo contenerse ante el accionar, ante la obediencia, ante la rendición de su Hijo. Podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y podemos leer en el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Como hemos visto, aquí estaba ilustrando su muerte, su sepultura y su resurrección. Y si hay alguien que entendió bien, fue su Padre. Con esto ilustró toda la obra perfecta y consumada, ya realmente recibida de parte de Dios. Y dice que en el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi amado Hijo. Este es mi amado Hijo. Este es mi siervo. Este es mi amado Hijo que va a hacer lo que yo le pedí. No pudo contener. El cielo se abrió. Se abrieron los cielos. Y el Padre vio a su Hijo en perfecta obediencia. Este es mi Hijo amado, exclamó la voz de su Padre. Precioso es nuestro Señor, el único hacedor de la voluntad de Dios, el único que pudo dar descanso, que pudo dar reposo al corazón
de Dios, al corazón de su Padre. Dios en Cristo halló total y pleno contentamiento. Por muchos milenios el pecado realmente le quitó reposo a Dios. Dios no podía reposar viendo al hombre muerto en sus delitos y pecados, pero ahora ve en Cristo una luz. Ve en su Hijo y realmente ve al Salvador de la humanidad, aquel que venía a levantar al hombre. Entonces su alma tuvo contentamiento. Reposó Dios. Si hay algún reposo, es en Cristo. Si hay alguna consolación, es en Cristo. Si hay alguna restauración, es en Cristo, en su obra de gracia. Vemos que aún Dios encontró contentamiento. Y así también cada uno de nosotros debemos contentarnos en la persona del Señor Jesucristo. Debemos contentarnos en su servicio. Debemos contentarnos en la obediencia del Señor. Debemos poder ver la importancia de este siervo de Jehová. El Espíritu Santo solamente puede darnos el perfecto valor, puede mostrarnos su perfección, puede mostrarnos su obra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, podemos leer desde el verso 4. Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. El Señor los había llevado un poquito aparte. Y allí apareció Moisés y Elías. Y Pedro tenía algo para decir. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas con rama. Vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a seguir esto. Vamos a quedarnos así. Vamos a hacer una para ti, dice, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a hacer una tienda para cada uno. Así Pedro le vio igual que a Elías y que a Moisés. Y vamos a hacer igual. Así muchas veces miramos muchos tipos, como hemos dicho. Y Pedro no se callaba. No se callaba Pedro. Por eso dice, mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No se callaba Pedro, pero hubo una voz que volvió a confirmar esta verdad. Acá encontramos a quien debemos oír, de quien debemos aprender. Aquí encontramos a aquel que realmente hizo, como dijimos, toda la voluntad de Dios, que fue obediente en todo. Si vamos a mirarle al Señor. No podemos fijar nuestros ojos en otros instrumentos. Hay hermosos instrumentos, pero no hay un instrumento, no hay otro igual al Señor. A Él oíd. ¿Quién como Moisés? ¿Quién como Elías? Entre los profetas, y ahí estaba representando la ley. Bueno, hay muchos aquí, pero ¿quién como el Señor? Acá vemos a uno que eclipsa a todos los demás. Este deja chiquito a cualquier otro.
el Señor, he aquí mi siervo perfecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Note que dice, el que me envió conmigo está. Y así también dice el verso que hemos leído, dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, yo le sostendré. Yo le sostendré. El Señor nunca estuvo solo. Hay alguien que le sostenía. Hay alguien que le sostenía. Él fue el fiel hacedor de la voluntad de su Padre. Y el Padre estuvo con él. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. Solo un momento, este siervo se sintió solo, cuando cargó sobre él el pecado de todos nosotros y Dios como juez estaba juzgándole y no sintió. Noté la aprobación de Dios siempre sobre este siervo, y en un momento no sintió sobre él la mirada aprobatoria de su Padre, pero después sí. Siempre estuvo con él. El Padre estaba con él, sosteniéndole para llegar a completar su labor. Así fue. Así como vemos a Abraham y Isaac, dice, iban juntos, pero en un momento Abraham tuvo que alzar su cuchillo sobre Isaac. Pero dice que todo el tiempo iban juntos. Y así iban en comunión. Así iban en comunión. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice en el verso 34. Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice en el verso 34. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su sostén, lo que le daba energía, su comida, llegó a hacer la voluntad de su Padre hasta terminar. No había mejor cosa que un siervo que usted le daba en la antigüedad, vaya y haga tal cosa, y venía y decía, tetelestai, terminé, he acabado, le decía a su amo. Ganaba fidelidad, ganaba confianza, y acá vemos a uno realmente que terminó, un siervo. Y Dios puede desafiar al mundo, puede desafiar a todo el ejército de las tinieblas, porque sabe que este no va a caer. Él sabía que este no iba a caer, porque yo le sostendré. Adán cayó en el huerto de Edén y trajo una gran pérdida al hombre, pero acá vemos a uno que no va a caer, que no cayó, porque el Señor le sostuvo. Le sostuvo hasta completar la obra, porque Él se rindió. Él se rindió. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 31. Y dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre
Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos de aquí, dice. Yo tengo que continuar. Iba rumbo a la cruz. Ya estaba ahí la cruz. Él tenía que dar paso a paso su vida en servicio a Dios, a la humanidad, para que el mundo conozca. No iba a haber más grande prueba de amor hacia Dios que la que mostró el Hijo. Por eso dice, para que el mundo conozca. No dice que amo a Dios. Acá vemos al Hijo. Acá vemos la máxima expresión de amor del Hijo al Padre. Lo vemos yendo a la cruz. Y el Padre le sostuvo. El Padre tomándole de la mano, caminando juntos, hasta que tuvo que entregarle, hasta que le entregó. Pero caminaban juntos, iban juntos. Solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar el gran amor del Padre al darnos a su Hijo, y del Hijo al entregarse, el obediente Hijo de Dios. Gracias a Dios, nadie le iba a tocar antes de su hora. Dios cuidó de su Hijo, que nadie le tocase hasta que sea su tiempo. Él le sostuvo, Él le dio sostén. Y así le vemos a Dios tan dependiente. Así le vemos al Señor tan dependiente de su Padre. Así le vemos, hermano. Y eso también el Señor quiere que nosotros manifestemos. Quiere que manifestemos esa misma ternura hacia nuestro Padre Celestial. Tenemos el espíritu de su Hijo. Tenemos la calidad de hijo, hermano. Podemos amarle con ese mismo amor. Podemos amarle a nuestro Padre Celestial. Podemos rendir nuestra vida hacia Él. Podemos darle todo, todo. Y dice, vamos a seguir leyendo. Dice, he puesto sobre Él mi espíritu. Y así fue, realmente. Dice, he puesto sobre Él mi espíritu. Él llegó a ser el ungido de Dios. Así vemos en su bautismo. Vemos que el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo en forma corporal como una paloma. Y así vemos al Señor. Luego, llenado, guiado, impulsado por el Espíritu Santo. Porque Dios derramó sin medida sobre este vaso, sobre este vaso frágil que el Señor ocupó por un tiempo, el que puso tienda. Esa tienda no estaba vacía, sino que vemos la unción del Espíritu Santo que Él tomó. El Espíritu Santo también le fortaleció para hacer. Así dice en Hebreos. Y en este verso nosotros encontramos la Trinidad. También es una doctrina que el enemigo trata de combatir. ¿Cómo van a ser tres personas? Dice. Dios es uno, dice la palabra. Sí, muchos atacan esta doctrina de la Trinidad. Pero aquí vemos al siervo de Dios. Vemos al sostenedor del siervo de Dios, que fue su Padre. Y vemos que puso sobre él su espíritu. Vemos las tres personas de la deidad. Ellos son uno en naturaleza, son una sola naturaleza, una naturaleza divina. Pero son diferentes, porque son personas distintas.
Y la palabra está llena de la muestra de la Trinidad. Podemos leer, vamos a ver en Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10 en el verso 38. Hechos capítulo 10 dice en el verso 38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá encontramos al ungidor. Encontramos al ungidor. ¿Quién es el que ungió? Bueno, el que ungió fue Dios. Dios ungió. ¿Y quién fue el ungido? El ungido fue Jesús de Nazaret. Pero también encontramos la unción. La unción es el poder del Espíritu Santo. Aquí encontramos a los tres. Encontramos a los tres. Al Padre ungiendo al Hijo con la persona del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Note que son tres. Y si usted se pone a buscar, va a encontrar por ahí visitándole a Abraham. Y Abraham les mira a los tres cuando estaba en su tienda. Y levanta su vista, porque él sale a su encuentro. Y eran tres. Pero Abraham dice, Señor, dice. No dice señores, Señor, dice. Porque los tres son uno. Así vamos a ver. Podemos leer también, en 1 de Juan, capítulo 5, en el verso 7. 1 de Juan, capítulo 5, en el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno en propósito, son uno en naturaleza. Son tres, pero los tres son uno. Esta es la trino-unidad de Dios. No son tres dioses. Dios de por sí es una palabra plural. Un Dios manifestado en tres personas. Y esto es lo que muchas veces el enemigo trata. Si no tuviésemos la Trinidad, hermano, no podríamos ver cómo Dios operó. La palabra no tendría dulzura, porque no podríamos ver la obra de Dios. Cada uno tiene su lugar. Y así vemos que el apóstol Pablo también siguió enseñando. No vamos a tocar, pero hermano, está lleno. Pero el enemigo trata de destruir la doctrina. Hay dos sectas, una llamada los testigos de Jehová y otro los solo Jesús, que atacan con fuerza. Y si usted no está bien establecido, le van a confundir, porque hablan muy lindo, con muchos argumentos falsos. Entonces, necesitamos primeramente estar establecidos y hablar mucho de estos temas. Parece, ya sabemos. A veces yo veo que el creyente como dice, yo ya sé eso, dice, ¿para qué voy a volver a escuchar? Y hermano, eso es una equivocación. El que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos ver que somos débiles, nunca vernos fuertes. Nunca nos vemos fuertes. Si el Espíritu Santo nos está dando otra vez, es porque hay necesidad. A veces parece, hermano, que no hay necesidad, pero hay mucha necesidad. Mucha necesidad de dar puntos de doctrina importantes. Aparte también hay muchos hermanos nuevos. Parece que a veces queremos hablar de cosas elevadas nomás. Y parece si no
pero necesitamos escuchar. Parece que nos da gusto a veces, yo noto a veces, pero hermano, ¿cuánto necesitamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos, hermano, cada día de su palabra? He puesto sobre él mi espíritu, y dice, él traerá justicia a las naciones. Así vemos a este siervo, de este siervo depende no solamente la nación de Israel. Él vino, como dijimos, a los suyos, vino primeramente en humillación, sino que también las naciones, los gentiles. Acá vemos el propósito realmente de la obra que va a llevar a cabo este siervo, la obra de redención. No solamente Israel va a disfrutar la justicia, el resultado de esta obra, sino que conforme al propósito eterno, los gentiles también son bendecidos en esta simiente, en Cristo. Por medio de Cristo, el Señor, ha derribado la pared que era divisoria entre los gentiles y los judíos, y ha dado oportunidad a todo en esta dispensación de la gracia. Y también esto se va a remontar a la dispensación del reino. Luego que Israel sea restaurado en su lugar, ellos irán a evangelizar a las naciones. Irán a hablar de la obra hecha por el siervo perfecto de Jehová. Entonces vemos que la gracia alcanzará a todos. Verso 2. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y acá vemos la manera en que él va a actuar. Él no va a hacer mucha propaganda, no va a andar con unos bafles haciendo propaganda de su nombre. El otro día estábamos yendo con el auto y veíamos se abrió una iglesia y había un cartel enorme, el cartel con la foto del pastor y de su esposa, creo yo, y también de sus hijos, y el nombre del pastor, y por ahí se notaba que decía Jesús también. Y eso es lo que el hombre no quiere copiar. No quiere copiar realmente a este siervo. Este siervo no hizo grande propaganda, no gritó, no alzó su voz, ni la hará oír, dice, en las calles. Esto está hablando de buscar la atención del populacho, buscar la atención de todos. No vino con pompa, fue una obra realmente modesta. Estamos estudiando en el Evangelio de Juan que él iba para tratar con vidas individualmente. Juan que vio más exactamente, que vio más que los otros discípulos. Él muestra y él enfatiza en su Evangelio que él iba por uno, no buscó fama, no gritó más fuerte que los demás. Muy pocas veces, hermano, alzó su voz. No había necesidad de alzar la voz. Él decía, el que tiene oído, que oiga. Y así es hasta el día de hoy. Hay alguno que tiene oído. Que tiene oído inclinado va a oír. Hermano, ¿tenemos oído inclinado? Él habló pausada y calmadamente, palabras de vida, palabra de autoridad, palabra de vida eterna, palabra que edificó, que edifican, sanas palabras. Y como hemos visto en el Evangelio de Juan, la hermana estaba dando, nunca buscó multitud para hablar. Él gozaba estar a solas con sus discípulos para hablar palabras más profundas. En algún momento alzó la voz,
Y bueno, si Dios nos manda a gritar, hermano, vamos a gritar. Pero no pensemos que allí está la unción. La unción está cuando hablamos lleno del Espíritu Santo. Si no hablamos lleno del Espíritu Santo, es mejor no hablar. No decir ni dos palabras vale la pena si no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque vamos a hablar de nosotros mismos. No vemos detrás de Jesús camarógrafos o periodistas corriendo detrás. Con lo que ahora hay mucho los paparazzis. Hoy el hombre busca eso. No vemos que sus milagros se publicaban por todos lados. No. Él no requirió eso. Él no vino a hacer eso. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Podemos leer en Mateo capítulo 12 en el verso 24. Mateo capítulo 12 en el verso 24. Dice, verso 14, perdón. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos le sanaba, porque en él estaba la vida. Y dice el verso 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Pero la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Él no necesitó que otro haga propaganda de él. No buscó ser reconocido. No buscó realmente hacer polémica. Muchos quieren predicar el evangelio armando polémica por ahí. No. Hagamos nuestra parte. Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Nada más. Ocupémonos de hacer nuestra parte con fidelidad. Nada más. Y algún día, si terminamos con fidelidad, el Señor dirá: buen siervo fiel. El siervo espera solamente eso. Es el momento en que su amo le aprueba. Y eso es lo que queremos también. No queremos realmente que nuestra recompensa sea dada aquí en la tierra. Como dijo Jesús de los fariseos, dice: he aquí ellos ya tienen su recompensa porque buscaban la gloria de los hombres. Nosotros queremos la recompensa que viene del Señor. Que Él reconozca en nosotros que hicimos con el mismo amor, con la misma devoción que Él hizo. Él es nuestro ejemplo. No alzó la voz. No necesitamos, hermano. No necesitamos métodos humanos. Habíamos visto sobre Demas. Él quiso ser popular. Él quiso ser popular. Y ese es un engaño. Es un engaño en este tiempo. Pero también de la misma manera que Dios sostuvo al Señor. Él también, hermanos, conoce los corazones. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Él también es poderoso para sostenernos sin caída. Él, solamente Él. Nuestra parte es reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Somos incapaces, pero solo el Señor, solamente el Señor. Vamos a caminar con el Señor, vayamos juntos también, como anduvo el Señor con su Padre. Bueno, vamos a dejar aquí